Bienvenidos una vez más a nuestro tiempo con la palabra del Señor, nuestro tiempo devocional. Estamos considerando en la palabra del Señor en el Evangelio de Juan y vamos a leer allí en el capítulo 12, versículo 23. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nuestro Señor está anunciando su muerte que iba a ser inminente. De hecho, hay una pequeña referencia a su angustia, a su Getsemaní, que aparece también en el Evangelio de Lucas, en el versículo 27. Ahora está turbada mi alma, sigue diciendo Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Está Jesús entonces hablando de su muerte que traería vida y hablando también de nuestra muerte que trae vida. Es un paralelismo que aparece varias veces en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que tenemos que morir al pecado para vivir en Cristo Jesús. De hecho, nos dice que en Cristo hemos muerto al pecado y estamos viviendo para la justicia, estamos viviendo para Él. Y hace referencia al grano de trigo, a la semilla. La semilla tiene que desaparecer, tiene que morir. Y entonces lleva muchísimo fruto. Una sola semilla produce mucho fruto, pero para eso ha de morir. Y el Señor Jesús está diciendo que Él, su vida es una semilla que va a traer una bendición inmensa a muchísimas personas. Nuestro Señor está diciendo aquí que Él con su muerte iba a atraer a muchos, que iba a ser levantado en aquella cruz para que muchos tuviesen la vida eterna, tuviésemos la vida eterna. Y habla de Él como alguien que debe hacer eso, porque para eso bajó del mundo. Lo hizo voluntariamente, lo hizo por amor a nosotros. Él ofreció su vida, sembró su vida, para que el Padre pudiera cosechar, para que Él pudiera cosechar, para que nosotros pudiésemos tener esa vida eterna. Pero dice aquí que el grano de trigo tiene que morir. Y más adelante dice que el que ama su vida, la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué está diciendo aquí Jesús con esto? Debemos entonces morir por Él. Evidentemente también puede ser una referencia a esto, pero habla más bien de la muerte al pecado, de la muerte a nuestra comodidad, a nuestra incredulidad, de la muerte a morir para este mundo, como Pablo también lo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo se consideraba muerto para el pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. También nos viene a decir que Él está muerto en cuanto al mundo, pero está vivo en cuanto a Dios. Estamos juntamente con Él crucificados al pecado. Y es por eso que está diciendo aquí que debemos morir a nuestra vida de egoísmo, a nuestra vida de pecado, a nuestra vida centrada en nosotros mismos, nuestra vida centrada en los placeres de este mundo, en perseguir el fantasma y la burbuja, el sueño de este mundo que supuestamente nos va a complacer, que nos va a dar aquello que andamos buscando y no lo que nos da Cristo Jesús. Y este es el gran engaño. Por eso dice aquí que el que ama su vida la va a perder. Si nosotros queremos vivir nuestra vida de espaldas a Dios, es decir, buscando nuestro placer en el dinero, en las cosas materiales, en los placeres, en nuestras comodidades, en nuestro egocentrismo, si queremos vivir de espaldas al Señor en incredulidad y manteniendo a Dios a distancia, en el sentido de que Dios se convierta en un oficio dominical, se convierta en una expresión antes de comer,
que se convierta, convertir a Dios en algo accesorio, totalmente, digamos, prescindible en nuestra vida. Con eso estamos viendo que el pecado nos supera, que el pecado nos domina, que el pecado es quien se ha hecho el rey y el dueño. Y por lo tanto, estamos amando nuestra vida. Pero si por el contrario dices que la aborreces tu vida, si por el contrario dices que estás dispuesto a morir al pecado y hacer como Jesús, entregar su vida para así salvarla, entonces es cuando viene la bendición. La bendición viene cuando, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos, como dice el apóstol Pablo a los romanos. Y morir para vivir. Normalmente nosotros decimos al revés, ¿no? Vivimos para no morir. Pero aquí estamos diciendo que morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo, porque el vivir, la vida de la carne, dice que la vive en la fe del Hijo de Dios, el cual le amó y se entregó a sí mismo por él, como nosotros también podríamos decir. Y es por esto que la vida viene de la muerte. Como también nuestro Señor Jesucristo de su muerte trajo vida eterna, trajo vida abundante, venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, cumplió la ley de Dios y acabó con toda maldición para nosotros, acabó con todo lo que tenía que ver con el pecado y sus consecuencias. Así también nosotros, con Cristo, morimos al pecado cada día, y Él, por medio de su cruz, nos da vida y nos regala la vida, pero no solamente una vida natural, sino una vida sobrenatural, para vida eterna. Y para esto Jesús vino, para darnos vida eterna, vida en abundancia, vida completa. Y eso se produce cuando somos liberados del pecado, cuando somos liberados de nuestro propio egocentrismo, cuando somos liberados de nuestra incredulidad y nuestro temor, cuando somos liberados de nuestros ídolos que tantas veces nos atenazan y que nos obligan a servirles una y otra vez. Jesús menciona el amor a las riquezas y otras cosas también que ahogan su palabra y que nos hacen vivir pero a la vez morir, cuando realmente lo que debemos hacer es morir para después vivir. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en esta vida? Estamos muriendo para Dios y viviendo para Dios, muriendo al pecado y viviendo para Dios en Cristo Jesús. Entonces, dice la palabra de Dios: no reine en vuestro cuerpo mortal el pecado, para que lo obedezcáis en sus deseos pecaminosos. Es entonces el tiempo de morir. Y Jesús dice aquí que si alguno les sirve, que le siga. Y donde Él estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Esto es una gran promesa que Jesús da a aquellos que van a estar dispuestos a morir al pecado para vivir para Cristo. Al morir, incluso estar dispuestos a dar su vida por el Evangelio, por causa de Él, como también algunos de ellos hicieron. Los que están dispuestos a renunciar al pecado por el Señor. Los que están dispuestos a morir al yo, para que el tú, que es Cristo, viva y presida y reine y sea el Señor completo de la vida de los creyentes. Claro está, si servimos a alguien, estaremos sirviéndole donde Él esté. ¿Y dónde va a estar Cristo? Ya no está en una cruz, ya no está fijo en una cruz, está en la gloria. Y dice: allí donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, mi Padre le honrará. Pero Jesús le está diciendo: yo voy a morir, y vosotros también tenéis que morir de otra manera. Yo voy a morir en una cruz, voy a sufrir el infierno y la condenación. Estaba diciendo: mi alma está turbada por eso. La agonía de Getsemaní, nos recordamos bien que fue una agonía terrible, una agonía que hasta su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre. El ángel tuvo que venir a fortalecerle, y parece ser que la voz de Dios también estuvo allí por causa de Jesús y por causa también de los que estaban con él. Pero aquí lo que vemos es que lo que había en Jesús, el anhelo de Jesús más profundo, no era otro sino que el Padre fuera glorificado. Fíjate que él dice: Padre, glorifica tu nombre. Nuestro Señor tenía que morir, y morir siendo inocente, llevando nuestros pecados, siendo maldito de Dios,
es siendo hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero ahora él dice: Padre, glorifica tu nombre, porque solamente había un anhelo en el Señor Jesús, solamente había una misión para cumplir, solamente había una causa y algo que llenaba su corazón y que daba sentido a toda su existencia desde la eternidad y también en el tiempo: glorificar al Padre, traer gloria al Padre mediante su muerte, mediante su sacrificio, para que la gloria del Padre se manifestase en su justicia y santidad perfectas, en el cumplimiento de su ley gloriosa, pero también en su misericordia y gracia, trayendo salvación a su pueblo mediante, a los creyentes, mediante la cruz del Calvario. Y eso es lo que anhelaba Jesús: Padre, glorifica tu nombre. Ese debería ser también el clamor de todos los hijos de Dios. Deberíamos también nosotros esforzarnos en morir al yo, en morir al pecado, en presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, presentarlos en sacrificio que muere para vivir, con el fin de que el Padre sea glorificado. Nosotros también deberíamos cada día decirle al Señor: Padre, glorifica tu nombre. Como Él mismo nos enseñó Jesús a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Todo eso es glorificar al Padre. Y eso es lo que Jesús anhelaba. Y eso fue lo que le movió a Él a soportar la cruz. Su anhelo de que el Padre fuera glorificado y también el gozo que fue puesto delante de Él, sabiendo que su sacrificio no iba a ser en vano, sino que iba a traer exactamente el fruto para el cual fue diseñado, nuestra salvación. Por eso, Él mirará la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo muere, pero Cristo vive aún más poderosamente y más gloriosamente, si se puede decir así. Y Él entonces dice: Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué es lo que anhelamos nosotros, los cristianos? Quizá lo que anhelamos es, le estamos pidiendo: Padre, que se arreglen mis problemas. Padre, que mi enfermedad la pueda superar. Padre, que a mis hijos les vaya bien y tengan un buen empleo, una buena vida. Padre, que pueda cambiar de casa porque esta está muy mal. Padre, que pueda tener un buen coche, un mejor salario, una mejor comodidad. Padre, que se acabe la pandemia y otras muchas cosas más. Estamos pidiendo todas esas cosas. Estamos pidiendo todas esas cosas muchas veces movidos por nuestra equivocación, nuestra profunda equivocación. Porque estamos poniendo lo secundario, estamos poniendo las otras cosas por encima del reino de Dios y su justicia. Y aquí Jesús, por encima de Él mismo, por encima de lo legítimo que era preservar su vida, de lo legítimo que era simplemente no tener que llevar la cruz, porque eso era también legítimo para Él, es una opción que Él tenía, pero aún así, Él dice: glorifica tu nombre. Eso es todo lo que me importa. No me importa el sufrimiento, no me importa mis propios derechos, no me importan mis propias, necesidades. Solo me importa, Padre, que tú seas glorificado. Y por eso podría decirte: pase de mí esta hora, pero para esto mismo he venido. Nuestro Señor entonces nos da ese ejemplo maravilloso. Voy a glorificar al Padre, cueste lo que cueste. Mis necesidades, mis derechos, mi justicia personal, todo lo que tiene que ver conmigo va a morir para que Cristo sea glorificado, para que Dios sea glorificado. Padre, glorifica tu nombre. Ese ha de ser nuestro anhelo. Morir para vivir. Morir al pecado y renunciar a todo. Renunciar incluso a lo que nos corresponde, a nuestros derechos y necesidades, para poner por encima la gloria de Dios. Y entonces recibiremos también la respuesta del Señor desde el cielo, la cual está escrita aquí: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Y eso llenó de esperanza y de gozo a nuestro Señor, porque sabía que el Padre finalmente le iba a exaltar. Finalmente la gloria del Padre no es otra sino dar lo mejor a su Hijo, sino darle la gloria que tenía antes y aún muchísima más.
cuando Él muriera por nosotros. ¿Y qué otra cosa quiere nuestro Padre que darnos la gloria de regalo y darnos una enorme e inmerecida recompensa si por Él morimos para vivir? Si por Él morimos para que Él reciba toda la gloria, si por Él entregamos la vida para recuperarla, para guardarla, para vida eterna, si por Él dejamos una vida que se pierde por una que nunca se acabará. Vamos entonces a orar a Dios para pedir su bendición en esta mañana. Señor, morir cuesta mucho y es algo que no podemos hacer nosotros. Morir a nuestro propio egoísmo, nuestra ira, nuestro enojo. Morir, Señor, a nuestras omisiones de tu voluntad que no queremos hacer. Morir a nuestras comisiones de aquellas cosas que hacemos que sabemos que te desagradan. Cuesta, porque somos pecadores y débiles. Cuesta el sacrificio. Mucho más le costó a nuestro Señor Jesucristo. Pero ayúdanos a querer glorificarte cada día. Que podamos decirte, Padre, glorifica tu nombre. Como también Cristo te glorificó a ti, yo también quiero glorificarte. Ese ha de ser nuestro anhelo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a desear estas cosas y también a ponerlas en práctica, porque si el grano de trigo no muere, entonces no lleva fruto. Ayúdanos a dar mucho fruto, muriendo para vivir en ti, oh Señor Jesús. Amén. Nos encontramos mañana en nuestro tiempo devocional. Un abrazo para todos. Dios te bendiga.